En este video les voy a explicar cómo resolver ejercicios aplicando la ley de L'Hopital. Bueno, en este primer ejercicio, en realidad es muy sencillo de hacerlo, de resolverlo sin usar la ley de L'Hopital. Voy a resolverlo sin utilizar la ley de L'Hopital y utilizándola. ¿Okay? Si no utilizo la ley de L'Hopital, ¿cómo se resuelve? Bueno, este ejercicio resolvería, bueno, siempre primero evaluamos. Entonces, cuando yo evalúo, arriba va a quedar 0 y abajo también. Esta es la forma indeterminada 0 sobre 0. En L'Hopital, bueno, L'Hopital es como la combinación de derivadas con límites. Entonces da 0 sobre 0, ¿verdad? Cuando yo voy a calcular este límite, lo que hacíamos antes era factorizar el numerador, que es una diferencia de cuadrados, y bueno, el denominador queda igual. Simplifico y evalúo. Entonces, donde evalúo, esto me va a dar 2 más 2, 4. Este límite da 4. El límite, como les dije, es muy sencillo. Ahora, ¿cómo se resuelve con L'Hopital? L'Hopital no resuelve o no ayuda a resolver todos los límites, sino que solo se puede aplicar cuando se evalúa y su resultado es o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Eso quiere decir que si en un límite le queda, cuando uno, por resultado, cuando evalúa infinito menos infinito, no se puede aplicar L'Hopital. ¿Okay? O si le queda 0 a la 0, no se puede aplicar L'Hopital. O infinito al infinito, no se puede aplicar L'Hopital. L'Hopital solo se aplica cuando queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Una vez que ya tenemos que el límite da 0 sobre 0, es muy sencillo aplicar L'Hopital. Ahora sí, lo voy a hacer aquí con L'Hopital. Ese es el ejercicio. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2. Bueno, ya dijimos que evaluándolo va a 0 sobre 0. Y como da 0 sobre 0, cuando aplicamos L'Hopital, lo que hacemos es derivar la función que está en el numerador y por aparte derivo la función que está en el denominador. Cuando yo derivo el numerador, me va a quedar 2x. Y cuando derivo el numerador, pues me va a quedar 1. ¿Verdad? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0. La derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de 4 es 0. Evalúo. 2 por 2, 4. Entonces vean que este límite es mucho más sencillo resolverlo usando L'Hopital. Bueno, también este es sencillo, ¿verdad? Que resolviéndolo usando factorización. Vean este otro límite, que es el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de cos sobre x. Podría ser que este límite no lo hubiésemos podido resolver sin tener la ley de L'Hopital. Bueno, con ley de L'Hopital, ¿cómo se hace? Lo primero que hacemos, como les dije antes, es determinar o identificar el tipo de determinación que tiene, o sea, cómo se está comportando. Entonces, en el numerador nos van a dar cos de 0 es 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Y en el denominador queda 0. Como, vamos a ponerle esto aquí que antes no le dije, cada vez que apliquemos L'Hopital le vamos a poner LH. Como aquí podemos aplicar L'Hopital porque nos da la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces vamos a decir, voy a aplicar L'Hopital y da como resultado el límite cuando x tiende a 0. Ok, vamos a derivar numerador. ¿Cómo sería la derivada del numerador? Ok, para derivar logaritmo de cos, primero derivo logaritmo y después derivo cos. La derivada del logaritmo es 1 sobre cos y la derivada de cos sería menos n. Y en el denominador me quedaría la derivada de x, que sería 1. Simplificamos un poco, entonces nos daría menos n entre cos y evaluamos. Entonces vamos a evaluar. Sen de 0 es 0 y cos de 0 es 1. O sea, esto da 0. Entonces tenemos el resultado del límite. Al final, entonces, este límite da 0.
Vamos a hacer este otro. Dice calcular el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre el logaritmo natural de x menos x sobre el logaritmo natural de x. En este, lo que hacemos siempre, bueno, en todos lo que hacemos siempre, primero es evaluar. Entonces, cuando yo evalúo 1 sobre el logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1 es 0, entonces 1 sobre 0 da infinito. Y 1 sobre 0, pues también da infinito. Esta es la forma indeterminada, infinito menos infinito, no da 0. O sea, infinito menos infinito no es 0. Es una forma indeterminada. Lo que vamos a hacer es, vamos a realizar esta operación para saber si cuando realizo la operación y evalúo, me queda la expresión 0 sobre 0. Recuerden que yo tengo que llevarla a la expresión 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces vamos a sumar. Vean que la fracción, las fracciones son homogéneas, tienen el mismo denominador. Entonces cuando yo las voy a restar, cuando x tiende a 1, nada más tengo que sumar el numerador, ¿verdad? 1 menos x, y me queda el logaritmo natural de x en el denominador. Evalúo. 1 menos 1, 0. Y logaritmo natural de 1 es 0 también. Ahora sí tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Como tengo la forma indeterminada 0 sobre 0, ya puedo aplicar L'Hopital. Entonces ella ya califica para poder aplicar L'Hopital, ¿verdad? Como dije antes, entonces lo que hacemos es derivar el numerador. La derivada del numerador sería derivada de 1, 0. Derivada de x, 1. Entonces en el numerador nos queda menos 1. Derivada del denominador, derivada del logaritmo natural de x, 1 entre x. Y hoy vamos a simplificarlo. Recuerden que debajo de este 1 hay otro 1. Entonces multiplicamos extremos por extremos, nos quedaría menos x. Y medios por medios, nos quedaría un 1. No lo voy a escribir. Evalúo. El límite cuando x tiende a 1 de menos x da menos 1. Entonces, este límite también da menos 1. Bueno, en este otro, como les decía, siempre lo primero que hacemos es evaluar. Entonces, cotangente de 0. ¿Cuánto da cotangente de 0? Entonces, cuando evaluamos cotangente de 0, el cotangente es cos de 0 entre sen de 0, ¿verdad? Cos de 0 es 1 y sen de 0 es 0. Entonces, esto da infinito. Y 1 sobre 0 también da infinito. Entonces, tenemos otra vez la forma indeterminada, infinito menos infinito. Generalmente, cuando tenemos la forma indeterminada, infinito menos infinito, se resuelve o uno logra avanzar cuando realiza esta operación. Logra avanzar en el sentido de que voy a llegar a la forma 0 sobre 0. Entonces voy a realizar la operación. Límite cuando x tiende a 0. Para realizar esta operación recuerde que necesitamos tener el común denominador, que en este caso es x. O podemos multiplicar en cruz, dado que aquí hay un 1. Entonces sería x por cotangente de x menos 1, porque aquí hay un 1, por este 1 da 1, y este 1 por el x da x. Evalúo. Dijimos que cotangente no me sirve, sigo teniendo problemas, porque cotangente de 0 es infinito. Por 0 ya no lo puedo hacer. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es esto. Vamos a cambiar el cotangente por cos entre sen. Entonces, cos de x entre sen de x menos 1 sobre x. Ok, entonces ahora sí vamos a sumar esto. También lo podemos multiplicar en cruz. Límite cuando x tiende a 0. Entonces, cuando multiplico en cruz, nos va a quedar el x por el cos de x menos el sen por el 1. Menos sen de x. Y en el denominador nos va a quedar x por
Sen de x. Ahora sí, vamos a evaluar. Entonces, cuando evalúo va a quedar cos de 0 es 1. Voy a ponerlo con azul, los resultados. Cos de 0 da 1. Esto es un 0. Y sen de 0 es 0. Esto es un 0 y sen de 0 es 0. Entonces vean que está dando. 0 por 1 es 0. Menos 0, 0. En el numerador 0. Y en el denominador 0 por 0 también es 0. Entonces ya califica para poder utilizar L'Hopital. ¿Sí? Entonces vea que con restar, bueno, además cambié el cotangente por el cos entre sen. Y con restar se resuelve la situación de que ya no me quede infinito o menos infinito, sino que ahora me va a quedar 0 sobre 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Derivar. Ya que hay que tener cuidado. Uno deriva el numerador por aparte y el denominador por aparte. Voy a borrar esto para que se vea más limpio ahí. Entonces, va a ser el límite cuando x tiende a 0 y empezamos a derivar. ¿Cómo derivo x cos de x? Para derivar esto tengo que usar la regla del producto. Entonces, primero derivo x, lo multiplico por cos, luego derivo cos y lo multiplico por x. Entonces sería derivada de x, 1. Pongamos aquí en la línea de división. Derivada de x, 1 por cos, cos. Más x por la derivada de cos, que es menos n. Menos, ya derivé esto. Ahora voy a derivar sen, la derivada de sen es cos. Va al denominador. La derivada de x es 1 por sen más x por la derivada de sen, que es cos. Ahora sí, voy a volver a evaluar. Cuando evalúo va a quedar cos de 0 es 1. Esto es un 0. Sen de 0 es 0. Y cos de 0 es 1. Cuando hago la resta, 1 menos 1 me da 0. Vamos a ver el denominador. Sen de 0 es 0. Que más, ¿verdad? Que menos. 0 y cos de 0 es 1. Entonces en el denominador me está quedando 0 otra vez. O sea que vuelvo a tener la expresión 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vuelvo a derivar. Porque la ley me permite volverlo a hacer, dado que me está dando 0 sobre 0. O sea que cada vez que voy resolviendo el límite y me sigue dando 0 sobre 0, el teorema me permite volver a aplicarlo. Es decir, volver a derivar el numerador y volver a derivar el denominador. Y vuelvo a sustituir. Si me da una respuesta, qué sé yo, 3, 5, ese es el resultado del límite. Si me da 0 sobre 0, vuelvo a derivar. Bueno, entonces vamos a derivar. Entonces, cuando yo derivo este que es azul, me da este, porque se deriva con la regla del producto. Derivada de x es 1 por menos n, y después multiplico x por la derivada de menos n. La derivada de menos n es menos cos, porque la derivada de sen es cos. Después derivo el denominador, derivada de sen cos. Para derivar esto uso regla del producto otra vez. Derivada de x, 1 por cos, cos. Y derivada de cos, que es menos n por x, quedaría x menos n de x. Ahora simplifico un poco porque aquí tengo un cos y aquí tengo otro cos, entonces tengo dos cos y evalúo. Cuando evalúo me va a dar sen de 0 es 0, ¿verdad? Y 0 por cos de 0, que es 1, también da 0. En el numerador da 0 y en el denominador va a dar 2 cos de 0, esto sería 2 por 1, menos 0 por 0. Entonces en el denominador me queda un 2. Y 0 entre 2 es 0. Entonces la respuesta de este límite es 0. Bueno, en esta otra, lo primero que hacemos es evaluar. Y cuando evalúo me va a quedar 1 menos 1 es 0. Y 1 sobre 0 da infinito. Menos 1 sobre 0 también da infinito. Entonces tenemos la forma indeterminada, infinito menos infinito. Lo que vamos a hacer es realizar esta operación y posiblemente después nos quede 0 sobre 0 cuando evaluamos. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 1
En el denominador vamos a tener el x por menos 1 por el logaritmo. X menos 1 por logaritmo natural de x. Y multiplicamos logaritmo natural de x por x. Me quedaría x logaritmo natural de x menos el 1 por el x menos 1. Aquí hay que tener cuidado porque el x menos 1 debería o debe de llevar paréntesis, porque este menos afecta tanto a la x como al 1. Voy a evaluar, bueno, voy a simplificar eso. Va a quedar el límite cuando x tiende a 1. Voy a copiarlo. Y nos va a quedar entonces menos x más 1. El menos x es porque este menos por esta x da menos x. Y este menos por este menos 1 da 1. Evalúo. En el numerador va a quedar 1 por logaritmo natural de 1 es 0. Vamos a ir poniéndolo aquí. Esto es un 1, esto es un 0, menos 1 más 1. Entonces, menos 1 más 1 es 0, más 0 es 0. Y en el denominador nos va a quedar 1 menos 1, 0. Y logaritmo natural de 1 también es 0. Entonces nos queda 0 sobre 0. Eso significa que ahora sí podemos aplicar la ley del L'Hopital. Voy a borrar esto y vamos a aplicar L'Hopital. Entonces vamos a derivar. En el numerador va a quedar. Esto tengo que hacerlo con regla del producto. Entonces, x, la derivada de x es 1 por logaritmo, más, ahora va x por la derivada del logaritmo, que es 1 entre x, menos la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0. Y en el denominador vamos a derivar. Lo podemos hacer de dos formas, ya sea con la regla del producto o distribuyendo y después derivar. Lo voy a hacer así. Derivo x, así como está, la derivada de x menos 1 es 1 por logaritmo más x menos 1 por la derivada del logaritmo, que sería 1 entre x. Ahora evalúo. Entonces, cuando evalúo, en el numerador me va a quedar logaritmo natural de 1 es 0 más 1 por 1. Perdón, en realidad esta x con esta x se cancela y esto queda un 1. Menos 1 más 0. Y me va a quedar 1 menos 1, 0. Entonces en el numerador me queda 0. Y en el denominador me queda logaritmo natural de 1, 0. 1 menos 1, 0. Por 1. 0 por 1 es 0, más 0, 0. Otra vez tengo la forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces vuelvo a aplicarlo. Voy a borrar la evaluación. Bueno, voy a simplificar este, que me queda un x sobre x, que sería un 1, y ese 1 se cancela con este 1, antes de aplicar L'Hopital. Para aplicar L'Hopital ya cuando la expresión está simplificada. Entonces me quedaría el logaritmo natural de x. Bueno, les dije que este x entre x es un 1, se cancela con este 1. Y en el denominador me queda el logaritmo natural de x más x menos 1 por 1 entre x. Sí, también podríamos simplificar esto. Porque este sería x por 1 entre x es un 1. Menos 1 entre x. Entonces la derivada sería, la derivada del logaritmo es 1 entre x. La deriva el numerador, ahora deriva el denominador. La derivada del logaritmo 1 entre x más 0. 0, ¿verdad? Que es la derivada de 1. Y la derivada de 1 entre x sería, ahí está el menos 1 sobre x a la 2. Recuerden que esta es una derivada que es cuando el numerador es un número y x es bueno, el denominador es una variable, que es x a la algo o cualquier función, que sería menos 1 por la derivada de x dividido entre x a la 2.
Eh, este 2 menos se convierte en un más, entonces lo voy a poner. Recuerden que este menos, eran 2 menos, porque un menos era este, y el otro menos de la derivada. Evalúo. En el numerador me queda 1 entre 1, 1. Y en el denominador me va a quedar 1 entre 1, 1. Y 1 entre 1, 1. 1 más 1 es 2. Entonces el resultado de ese límite es 1/2. Este otro límite es un poco diferente de los que hemos hecho, porque cuando se evalúa, va a dar aquí infinito. Y aquí va a quedar 1 sobre infinito da 0, ¿verdad? E a la 0 da 1, menos 1 da 0. Entonces tengo la forma indeterminada infinito por 0. Entonces, algo tengo que hacer, ¿verdad? Cuando me queda la forma indeterminada infinito por 0, algo tengo que hacer para poder llevar a la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, como recapitulando, en los ejercicios anteriores, cuando yo tenía infinito menos infinito, lo que hago es como realizar la operación, ¿verdad? Cuando tengo infinito por 0 o 0 por infinito, lo que vamos a hacer es tomar una de estas dos expresiones y pasarlas al denominador. Pero no es solo pasarla, digamos, como decir, no estoy diciendo de tomar la x y ponerla aquí en denominador, sino esto. Límite cuando x tiende a infinito, tengo la expresión e a la 1 sobre x a la 2 menos 1, y voy a tomar esta x y la paso al denominador así. O sea, la paso como 1 sobre x, para no cambiar nada en la pregunta, en el ejercicio. Porque si yo, digamos, simplifico esto, me va a quedar, recuerden que debajo de esta expresión hay un 1, debajo de toda la expresión hay un 1, entonces me va a quedar este numerador por esta x, que es exactamente esto que está arriba, y 1 por 1 es el 1 que está aquí abajo. Entonces vean que no he cambiado nada. Evalúo. Cuando evalúo me va a quedar bueno, ya dijimos que esto daba 0, ¿verdad? E a la 0 da 1, 1 menos 1 da 0. Y en el denominador, constante sobre infinito, o 1 sobre infinito, también da 0. Entonces vean que este cambio que hice me permitió llegar a 0 sobre 0. Eso quiere decir que ya puedo aplicar lógica. Ya podemos derivar, ¿verdad? Porque cumple que es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y vamos a derivar el numerador. Cuando derivo el numerador me va a quedar la derivada de e a la 1 sobre x a la 2 es e a la 1 sobre x a la 2 por la derivada de 1 sobre x a la 2, que sería menos 2x entre x a la 3. Voy a quitar esto y ahorita lo pongo. Sobre x a la 3. Y en el denominador, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. Aquí tengo un error porque, bueno, para derivar esta expresión usé esta formulita, que lo que hace es eleva al cuadrado el denominador y en el numerador me queda menos k por f'. En este caso, f es x a la 2. Entonces sería menos 1, que sería por este 1, ¿verdad? Menos 1 por la derivada de x a la 2, que sería 2x, dividido entre x a la 2 a la 2, o sea, x a la 4. Y yo puse aquí x a la 3. Voy a simplificar. Pues en el numerador me está quedando e a la 1 sobre x a la 2. Que e 1 sobre x a la 2, que multiplica, y aquí se cancela esta x con una x del denominador, esta con una de estas. Entonces me va a quedar menos 2
dividido entre x a la 3. Y en el denominador, menos 1 dividido entre x a la 2. La simplifico. Se me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar numerador, bueno, extremos por extremos y medios por medios. Entonces en el numerador me va a quedar un menos 2 que multiplica a e a la 1 sobre x a la 2 y que multiplica a x a la 2. Y en el denominador, un menos x a la 3. Vean que lo que hago es este numerador por este numerador por este x a la 2. Y después x a la 3 por menos 1. Ahora simplificamos un poco más. Límite cuando x tiende a más infinito. Vean que esta x se simplifica con esta. Entonces me va a quedar en el numerador un menos 2. Bueno, y también los menos. Estos menos también se cancelan. Entonces me va a quedar un 2 por e a la 1 sobre x a la 2. Y en el denominador, una x. Porque esta x a la 2 se cancela con x a la 3 y me queda solo una x en el denominador. Sustituyo. En el numerador me va a quedar 2 por 1 sobre infinito, 0. E a la 0, 1. Y en el denominador me queda infinito. ¿Cuánto queda 2 sobre infinito? Queda 0. Entonces, este límite da 0. Vamos a hacer este otro límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la seno de x. Cuando evalúo, me va a quedar 0 a la 0. Esa es otra forma indeterminada. 0 a la 0 no da 1, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando el límite tiene la forma 0 a la 0? Vamos a hacer una transformación para llevar este límite a otra forma, o más bien la expresión x a la seno de x la vamos a llevar a otra forma, de manera que pueda tener una de las dos, o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Voy a decir que y es igual a seno de x. Y lo que voy a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y después de que aplico, perdón, aquí me equivoqué porque puse seno de x y es x a la seno de x. X a la seno de x. Entonces aplico logaritmo natural a ambos lados de x a la seno de x. Y recuerden que este seno de x pasa aquí a multiplicar. Entonces el logaritmo natural de y sería seno de x multiplicado por logaritmo natural de x. Entonces tenemos que el logaritmo natural de y es seno de x, logaritmo natural de x. Ahora lo vamos a pasar a una exponencial. Para pasar a la exponencial sería que aquí hay una e, y entonces decimos que e a la seno de x, logaritmo natural de x, y sería e a la seno de x por logaritmo natural de x. Entonces vean que esta expresión, voy a marcarlo, esta es equivalente a esta. Voy a marcarla diferente. Esta expresión es igual a esta. Entonces, como son equivalentes, yo en lugar de calcular este límite, voy a calcular este límite. Entonces, ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la seno de x por logaritmo natural de x. Y en realidad, para calcular este límite, solo tenemos que calcular el límite del numerador, perdón, de la potencia. Porque yo calculo ahora este límite, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de seno de x por logaritmo natural de x. Y si este límite, por ejemplo, da k, entonces la respuesta del límite sería e a la k.
porque el límite da e a la esto. Y esta expresión, el límite de acá. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este límite y después damos la respuesta como e a lo que nos dio ese límite. De hecho, para pasar de aquí a aquí, podríamos usar como esta formulita en la que si y es igual a f a la g, entonces y también es igual a e a la g por logaritmo natural de f. En este ejemplo que hicimos, g sería la exponente, la potencia, sen. Y f sería x. Entonces va a quedar e a la g, o sea, e a la sen de x, ve aquí cómo está quedando, e a la sen de x, por logaritmo natural de f, pero f es x. Entonces, por logaritmo natural de x. Entonces, podemos llegar aquí inmediatamente. Después calculamos solamente el límite del exponente, que es lo que voy a hacer aquí, para ver cuánto va. Evalúo. Cuando evalúo me va a quedar sen de 0 es 0. Y logaritmo natural de 0 es infinito. Entonces tengo la forma indeterminada, infinito por 0. Entonces vean que me regreso a una de las formas indeterminadas que ya vimos. ¿Qué hacía cuando tenía 0 por infinito? Bajaba una de las dos expresiones. ¿Okay? Bajo una de las dos expresiones. ¿Cuál bajo? Usted puede decidir cuál bajar, ¿verdad? Yo voy a bajar el sen. Si no funciona, porque la derivada se hace cada vez mayor, ¿verdad? Y nunca usted ve que no va a llegar a la respuesta o no va a llegar a un número, entonces baja el logaritmo. Yo voy a bajar 100, entonces me quedaría que este límite sería igual a logaritmo natural de x dividido entre 1 entre 100 de x. Evalúo. Logaritmo natural de 0 es infinito y 100 de 0 es 0, 1 sobre 0 es infinito. Entonces tengo la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Puedo derivar. Ok, ya podemos aplicar el L'Hopital, entonces sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de, esto es cosecante. No, esto es cosecante de x. Y la derivada de cosecante es cosecante cotangente. Vamos a simplificarlo un poco. Entonces, el 1 entre cosecante, perdón, el cosecante es 1 entre sen por, y la cotangente es coseno entre seno. ¿Sí? Ahora sí, bueno, voy a hacer otro paso. Quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. En el numerador nos va a quedar 1 sobre x. Y en el denominador coseno de x dividido entre sen al cuadrado. ¿Verdad? Porque sen por sen a la 2. Ahora simplificamos un poco más la expresión multiplicando extremos por extremos. ¿Verdad? Entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 de sen al cuadrado. También aquí me había equivocado porque la derivada de cosecante es menos cosecante cotangente. No le había puesto el menos. Entonces aquí lleva un menos. Y en el denominador me va a quedar x por coseno. Evalúo. Sen de 0 es 0. Y 0 por cos de 0 es 0. Tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces puedo aplicar L'Hopital. Va a ser el límite
cuando x tiende a 0 y vamos a derivar el numerador. La derivada del numerador sería 2 sen de x por la derivada de seno coseno. Y en el numerador me quedaría, ahora voy a derivar el denominador. Quedaría la derivada de x es 1 por cos más x por la derivada de cos, y la derivada de cos es menos n. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe, ya está grabando. Bien. Vamos a ver cuánto da entonces el límite. Ahora va a quedar sen de 0 es 0, cos de 0 es 1, pero multiplicado por 0 da 0. No tomo en cuenta este menos 2 porque ya menos 2 por 0 pues va a dar 0. En el denominador me va a dar coseno de 0 es 1. 0 por 0, porque sen de 0 es 0, me da 0. O sea que este límite está dando 0. ¿Verdad? Este límite me está dando 0. Pero ese no es la respuesta, porque nos hace falta, digamos, 0 daría la potencia. El límite entonces va a dar a la 0. Entonces la respuesta sería a la 0, que sería 1. Este límite da 1. Bueno, este es un ejercicio que salió en examen del año anterior. Dice, sea f alguna función 2 veces derivable en x igual a 0, tal que f de 0 es 1, f' de 0 es 1 y f segunda de 0 es 2. Entonces nos piden calcular este límite. Okay, recuerden que lo primero que hacemos es evaluar. Entonces cuando yo evalúo en 0, 0 a la 2 da 0, a la 0 da 1 y 1 menos 1 da 0. Y en el denominador va a ser 0 por f de 0, f de 0 da 1, entonces 0 por 1 es 0, menos 0, 0. Como da 0 sobre 0, puedo derivar. Entonces vamos a derivar el numerador. La derivada de x de e a la x a la 2 sería e a la x a la 2 por la derivada de x a la 2, que sería 2x. Aquí estoy aplicando regla académica. En el denominador tengo que aplicar, y aquí es donde tal vez se pueda confundir un poco, porque en el denominador tengo que aplicar la regla del producto aquí. Y la regla del producto la aplico aquí, que sería derivar x y lo multiplico por f. La derivada de x es 1 y cuando lo multiplico por f, pues me da f. Más. Ahora, tomo la x y la multiplico por la derivada de f. Como no sé cuál es la derivada de f, escribo f'. Y después menos la derivada de x. La derivada de x es 1. Vuelvo a sustituir para saber si ya el límite me da una respuesta. Y me va a quedar e a la 0 es 1 por 2 por 0, que es 0, me da 0. Y el denominador sería f de 1, lo busco aquí, perdón, f de 0 me da 1. 0 por f' me va a dar 0. Este daba 1, menos 1, 0. Tengo la forma indeterminada 0 sobre 0, o sea, puedo volver a derivar. Derivo. Voy a borrar esto. Derivo. Para derivar esto tengo que usar regla del producto otra vez. Derivo e a la x a la 2. Lo voy a marcar. La derivada de esta, ¿verdad? Sería toda esta expresión. Bueno, aquí se ve. Ya no es necesario. La derivada de e a la x a la 2 es e a la x a la 2 por la derivada de 2x. Por 2x, que sería este 2x.
más la derivada de, bueno, ahora e a la x a la 2 lo multiplico por la derivada de 2x. Y la derivada de 2x es 2. En el denominador quedaría la derivada de f es f'. Derivo x y multiplico por f', la f'. Después tomo x y derivo f'. Y la derivada de f' es f segunda. Menos la derivada de 1 que es 0. Evalúo. Entonces cuando yo evalúo me va a quedar e a la 0 es 1 por 2 por 0 que es 0 por 2 por 0 que es 0. Más e a la 0 que es 1 por 2. O sea, el numerador solo me queda 1 por 2 porque el resto es 0. Y en el denominador me queda f de 1, f' de 0 es 1. F' de 0 es 1. 0, f segunda de 0 es 2, menos 0. Solo me queda 1 más 1, que es 2. Y 2 entre 2 es 1. Entonces la respuesta sería 1. Y bueno, este es el último ejercicio que voy a hacer en esta clase. También es un ejercicio que salió el año pasado, en el examen del año pasado. Dice, sean A y B constantes reales, se tiene que, este límite da E a la 2, entonces se puede garantizar que A por B es igual a. Bueno, cuando evalúen este límite, me va a quedar 1 más 0, 1. Y constante sobre 0 da infinito. Entonces, este límite tiene la forma 1 al infinito, que es una forma indeterminada. Recuerden que este tipo de límites los pasamos a esta forma. Los pasamos al límite cuando x tiende a 0 de e a la b sobre x a la 2, logaritmo natural de 1 más 2 a x a la 2. Y se supone que este límite tiene que dar e a la 2. Entonces, eso significa que este límite da 2, que eso fue lo que escribí aquí. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de b sobre x a la 2, logaritmo natural de 1 más 2 a x a la 2 da 2. Este límite da 2. Este límite cuando lo evalúo me va a quedar en el numerador, me va a quedar b. De hecho, saben que yo pasé a multiplicar esta expresión, ¿verdad? Aquí. Y después la pasé al denominador, pero en realidad es más fácil si yo dejo el x a la 2 de denominador. Y de hecho la voy a hacer aquí, para que vean que creo que es más fácil que les quede esa otra. Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Entonces me va a quedar en el numerador el b y el logaritmo natural de 1 más 2 a x a la 2. Y en el denominador el x a la 2. Cuando yo evalúo, voy a ponerlo con azul para que se diferencie del otro que estoy haciendo. Cuando yo evalúo, me va a quedar en el numerador logaritmo natural de 1 más 0 es 0. Y en el denominador 0, entonces puedo aplicar L'Hopital. Entonces, donde aplico L'Hopital, derivo el numerador, que me va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz, que sería, 1 sobre lo que está ahí en el argumento, por la derivada de 2ax a la 2, que sería 4ax. Y en el denominador, la derivada de x a la 2 sería 2x. Simplifico, voy a traérmela para acá abajo, para que me quepa. Simplifico, entonces, voy a hacer esto también más abajito para que no se confunda. Y me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Recuerden que aquí abajo hay un 1. Entonces voy a hacer extremos por extremos. Me va a quedar 4ax. Dejé botado el b, perdón. Lleva un b porque es este b. 4axb. Pongámosle 4abx. Y en el denominador me va a quedar el 2x que multiplica a 1 más 2ax a la 2. Simplifico. Entonces 4 entre 2 es 2. A, B. La x también se cancela.
Y en el denominador me queda el 1 más 2ax a la 2. Evalúo. En el numerador me da 2ab. Y en el denominador me da 1. Porque cuando evalúo en 0, este da 0 y este da 1. Y recuerden que este límite daba 2. Entonces, 2ab es 2. AB sería 1. Y esa sería la respuesta. Se podría explicar así o también con este otro procedimiento que fue cuando yo le di vuelta a esto y lo pasé al denominador. Entonces, derivo el numerador, me queda esto. Derivo el denominador, me queda esto. Simplifico haciendo extremos por extremos, medios por medios. Igual me va a quedar que 2ab es igual a 2 y que ab es igual a 1. Pero creo que el procedimiento en azul es más sencillo.